me pasa algo y me caigo, ya tengo el cajoncito o cualquier cosa. Bien, entonces usen la imaginación, no se rían, no me hagan bullying, ¿ya? Usen la imaginación, imagínense que es la Biblia, ¿ok? Voy a poner cara de Biblia, ok. Hola, ¿cómo están? Soy la Biblia. ¿Me conocen? Bueno, le digo porque hay algunos que hoy ya tienen su Biblia en un CD, ya no, o la Biblia en el celular, la Biblia en Youth Version, en su iPad. Entonces ya ni me conocen así en vivo y en directo con hojas. Soy la Biblia. Y quiero contarles mi historia. Mi historia es muy larga. Comienza cuando Dios le habla al hombre. Y fíjense, quiero decirles esto. Dios le habló al hombre mucho antes que existiera este libro. Sí, antes que existiera el escrito. La capacidad del hombre de escribir. Dios ya le había hablado. Y se mantuvo su palabra en generación y generación. Y después ya se pudo compilar en un libro. Y miren, este libro contiene dentro de él una biblioteca de libros. Y fíjense que esta biblioteca de libros, estamos hablando de más de 1500 años, más de 40 escritores y un solo mensaje. Solo Dios podía haber hecho esto. Claro, en un inicio se escribía en papiros, o algunos escribieron en tablas, otros incluso escribieron en piedra. Y después llegamos a la escritura en papel. Yo les soy honesto. Las escrituras, cada uno de los que escribieron eran copistas. En ese tiempo no existían las fotocopias. Imagínense que en un salón muchas veces se juntaba una persona que dictaba el escrito y muchos copistas escribiendo los papiros y escribiendo los papiros. Entonces había que estar muy atento a lo que el que iba diciendo las palabras tenía que ir dictando. Obviamente alguno que tuviera déficit atencional no podía ser parte. Porque imagínense, de pronto escribían que, no sé, aparte de la gracia tienes que añadir longanimidad. Imagínense uno que no escuchara bien, le pusiera longaniza, o sea, no servía. Por eso tenían que ser escritores expertos. Y gracias a Dios que después de los años se dieron cuenta que para que a cada cultura llegara la Biblia tenía que simplificarse el lenguaje. Por ejemplo, la Biblia en español, la primera Biblia en español fue la Biblia llamada del oso. ¿Y por qué? Porque en su tapa había un oso que trataba de buscar un panal de miel, dando en cuenta el versículo del Salmo cuando decía: tu palabra me es más dulce que la miel. Y fíjense que en ese siglo, en el siglo XVII, en la historia cuando Jesús habla que la viuda llega al templo y echa 2 monedas, literalmente dice, y la viuda echó 2 blancas. Porque en ese tiempo las monedas de menos valor se llamaban blancas. Por eso, para llegar a una generación como hoy, se tiene que contextualizar el lenguaje. Imagínense en siglo XXI que dijera que a Jesús le gusta a aquellas personas que echen a los blancos. Me acusarían de discriminación. Yo conozco iglesias que son discriminadoras. Una vez yo estuve en una iglesia en donde, no me van a creer, se sentaban en un lado los negritos y en otro lado los blancos. Y el pastor que estaba predicando se enojó y dijo: basta de racismo, basta de xenofobia. Desde ahora en adelante en esta iglesia no va a haber negros y blancos. Todos vamos a ser verdes. Y los verdes claros se sientan aquí, los verdes oscuros se sientan de este otro lado. No, y fíjense, hablando de la Biblia. En una primera etapa, cuando estaba escrita en hebreo, porque originalmente yo estuve escrita en 3 idiomas: en hebreo, algunas partes del libro de Daniel en arameo y el Nuevo Testamento en griego koiné, que era el griego que hablaba la gente común. Y fíjense que como eran papiros y papiros y papiros, pesaba un montón. Y a eso otro dijo en un momento: oye, ¿por qué no le añadimos versículos? Y le añadieron versículos. ¿Y por qué no le añadimos 2 columnas? Y me añadieron 2 columnas. ¿Y por qué no le añadimos un glosario y mapas y citas? Y empecé a engordar. Gracias a Dios, hoy se pudo reducir el mensaje. ¿Por qué? Porque la idea es que ustedes lo puedan entender. Yo soy la Biblia y gracias a muchas personas que han estudiado estos textos han hecho que la Biblia pueda ser digerible para el que la lee. Pero hay algunos que aún hoy quieren hacer un mensaje complicado.
No falta el predicador que se las da de teólogo, y yo conozco, que se para frente a gente humilde y empieza a predicar. Hermanos, ¿habéis escuchado de homilética? ¿Habéis escuchado de dialéctica? ¿Habéis escuchado de hermenéutica? Entonces, los hermanos no conocen ni dialéctica ni hermenéutica. A lo único conocen a la diabética que vive 2 calles más abajo. Y ojo, yo soy la Biblia, pero no soy un libro para responder cosas misteriosas, cabalísticas. Por ejemplo, hay gente que se pregunta si Adán tenía ombligo o no tenía ombligo. Yo no estoy para responder eso, porque después la gente se separa y se arma la denominación de los ombliguistas y la denominación de los no ombliguistas. Miren, ¿a quién le importa si el chupacabra iba en el arca de Noé? Yo no respondo eso. Además hay algunos que me usan como horóscopo y no está bien. Yo soy la palabra de Dios, pero no soy horóscopo. No es así que algunos cierren los ojos y dicen, a ver qué me va a hablar Dios. Porque uno una vez lo hizo, a ver qué me va a hablar Dios, qué me va a hablar Dios. Y justo tomó el versículo que dice, el injusto va a morir por su pecado. Y se sintió mal y le vinieron ganas de suicidarse. Y después dijo, a ver qué me dice Dios. Y cuando buscó el otro versículo dice, lo que estás pensando, hazlo ya. No lo vi más. No, yo no soy para eso. Fíjense, la Biblia, como decía por ahí un teólogo español, es como un charco de agua en donde puede chapotear un niño, pero puede también navegar un elefante. Soy simple. Tú puedes entender claramente el mensaje simple de Dios, que Dios es amor, que busques la santidad, que así como has sido bendecido puedas bendecir. Y también puedo ser profundo para aquel teólogo que busca profundidades. Vino el siglo XVI y después de estar escrita en papiros se inventa la imprenta. Y gracias a Dios, al inventarse la imprenta por este hombre llamado Gutenberg, ahora todos pueden leer la Biblia en su casa. Pero ¿qué pasó? Cuando ya teníamos una Biblia, la leímos de espaldas a la comunidad. Y empezamos a hacer lecturas individualistas, privatizantes, y ahí empezamos con cada uno sus lecturas y sus interpretaciones. Como aquel hombre un día que se paró en la iglesia y empezó a predicar cada tontera. Dijo, hermanos, abran su Biblia en el primer libro, el libro de Géminis. Géminis, ¿conocen? Géminis, óxido, estítico. Voy a hablarles acerca de un hombre que viene de una tribu de Israel, la gran tribulación. Este hombre se llama Pedro. Pedro estaba sentado al frente del rey Nabucodonosor, y el rey Nabucodonosor estaba sentado al lado de su esposa, la reina Valera. Cuando de pronto Pedro le dijo, hey, rey Nabucodonosor, te voy a contar una parábola. Había un hombre que tenía 2 hijos, el hijo mayor y el hijo menor. El hijo mayor tenía 7 vacas gordas, el menor 7 vacas flacas. Entonces las 7 vacas flacas se comieron a las gordas, y el hijo mayor quedó tan enrabiado que fue y contrató 4 bandoleros, los 4 jinetes del Apocalipsis. Y justo aprovechó que su hermano iba del camino y vinieron estos 4 jinetes del Apocalipsis. Uno se llamaba Abraham, el otro Mahoma, el otro José Smith, el otro Juan Gabriel. Y fueron donde este hombre, este muchacho, y le pegaron. Hermanos, lo maltrataron, lo cercenaron. Una parte del joven cayó al lado del camino, otra entre pedregales, otra entre espinos. Y lo que recogieron del joven llenaron 12 cestas. Entonces, fíjense, vino un amigo de este muchacho asesinado llamado David. Repitan conmigo, David. David vino en su onda y venía con un amigo, el gigante filisteo llamado Goku. David y Goku, uno venía en su onda, el otro en su Yamaha. Agarraron a los 4 bandoleros y David los agarró, y fíjense lo que hizo, los amarró al altar. Y cuando iba levantando el cuchillo para sacrificarlo, Zaqueo estaba detrás, subido en la zarza ardiente, y le dijo, David, mata y come.
Entonces David dijo, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Y agarró su onda y los agarró a piedrazos, hermanos, desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Miren, ustedes se ríen, pero hoy día pasa eso. Hay mucha gente que usa la Biblia, pero no habla de la Biblia. Si yo vine acá en esta tarde, es para reiterarles que sí, yo puedo hablar para poder rectificar la conducta de las personas, pero no soy solamente un manual de procedimientos. Yo soy una carta de amor, pero no un amor barato, sino un amor que demanda la vida. Yo soy un libro que habla de bendición, pero que no se puede centrar solo en ti, sino en que tú también puedas ser de bendición para los demás. En otras palabras, yo soy la Biblia, la carta de amor más maravillosa que Dios ha escrito para ustedes. Muchas gracias.